No seas vencido del malo, sino vence con el bien el mal. Y dentro de ese tema iniciamos a ver las armas de Yahweh, las armas del Rúa, y hasta el momento hemos visto 7 de esas preciosas armas de Yahweh. Y para hoy corresponde ver un instrumento muy especial que se llama shofar y que también está vinculado a las trompetas de plata. Entonces, las trompetas de plata y la bocina o shofar son unos instrumentos muy especiales que se han utilizado por el pueblo de nuestro Elohim en momentos cruciales. Dentro de ello también tenemos que entender por qué cayeron los muros de Jericó, ya cuando los Kohanim tocaron sus 7 shofarot. Muy bien, entonces está escrito en el libro de Números, en el capítulo número 10, Números capítulo 10, dice en el verso número 1: Números 10:1. Yahweh habló a Moshe diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando son diseñadas las trompetas de plata, los shofarot ya estaban. Es decir, que primero son los shofarot y luego se manda a construir 2 trompetas de plata. Ahora, las trompetas de plata eran 2. Los shofar eran muchos, porque si recordamos en la batalla con Gedeón, los 300 hombres tenían 300 shofarot, y todos tocaron esos shofarot en su tiempo. Entonces es entender que las trompetas fueron mandadas a construir por Yahweh, y dice muy claramente que tienen un objetivo, que sus objetivos son iguales al objetivo que tiene el shofar. El primero de esos objetivos, tanto de las trompetas como del shofar, es el ¿qué? Congregar. El primer objetivo del shofar es congregar al pueblo. En el libro de Nehemías, en el capítulo número 4, en el verso número 20, Nehemías capítulo 4, verso número 20, dice: en el lugar, Nehemías 4:20, en el lugar donde oyeres el sonido del shofar, reunidos allí con nosotros, nuestro Elohim peleará por nosotros. Entonces el primer objetivo del shofar es congregar, reunir al pueblo. Y el segundo objetivo
Dice, y para hacer mover los campamentos. Números 10, verso número 2, en la última parte. Números 10:2. Dice, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo, las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces, es hacerlo mover los campamentos. Pero ahí todavía aclara más cosas. Dice en el verso número 3, y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta de la tienda de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Verso número 5. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, que es la voz de tequía, terúa, alarma. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón y los Kohanim tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Verso número 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que te molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Yahweh vuestro Elohim, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y entonces, ¿para qué se toca shofar? ¿Para qué se tocan las trompetas? Dice, para ser recordados por Elohim, y entonces ser salvo de los enemigos. Es un llamado de auxilio a nuestro Creador Yahweh. Es un llamado de auxilio que hacen sus hijos, que hacen los hijos de Yahweh a su Creador. Entonces, shofar es un instrumento de comunicación, de transmitir un mensaje. Transmitía un mensaje al pueblo y le decía, venga. Transmitía un mensaje y le decía al pueblo, muévase. Transmitía un mensaje y le decía al pueblo, deben venir los principales, las cabezas de las familias. Transmitía un mensaje y le decía, deben moverse los que están acampados al oriente. Transmitía un mensaje y le decía, deben moverse los que están acampados al sur. Transmitía un mensaje y decían, ya nos vamos. Entonces, es entender que el shofar es un instrumento de comunicación. Shofar es un instrumento de comunicación. En el libro de Tehillim, en el capítulo 98, Tehillim capítulo 98, dice en el verso número 6, Tehillim 98:6, dice, aclamad con trompetas y sonido de shofar delante del rey Yahweh. Entonces es un instrumento también para aclamar a Yahweh. ¿Qué es aclamar? ¿Qué es aclamar? Exaltar para el judío. Aclamar
Entonces, algunos ajín dicen exaltar, engrandecer, darle cabot, pero también implica el llamar, el invocar, el decirle, ven, el pedirle. ¿Ya? Entonces cuando se está tocando el shofar, se le está pidiendo a Yahweh, por favor, ven. Así como la escritura dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Elohim, el alma mía. Entonces vamos a ir al libro de Yahoshua, Josué. Dice en el libro de Josué, en el capítulo número 6, dice en el verso número 1, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Yahweh dijo a Yahoshua, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 yomim. Y 7 Kohanim llevarán 7 shofarot de cuernos. ¿De qué? De carnero, delante del arca, y al 7º yom daréis 7 vueltas a la ciudad, y los Kohanim tocarán los shofarot. Entonces esos shofarot son de cuerno de carnero, que hace lo mismo que el ciervo. Cuando no tiene agua, empieza a bramar, a clamar a su Elohim. Y con esos cachitos que le salen al carnero, con eso se arman los shofarot, precisamente también para clamarle al Elohim, y con la carne de ese carnero se hacen los sacrificios para el Elohim, como fueron establecidos para los Kohanim. Entonces Yahweh le dijo a Yahoshua, a Josué, que durante 7 yomim iban a estar rodeando la ciudad de Jericó. Verso número 4. Y 7 Kohanim llevarán 7 shofarot de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º yom daréis 7 vueltas a la ciudad, y los Kohanim tocarán los shofarot. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo, ¿qué hará? Gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¿Por qué cayeron los muros? Por el sonido de los shofarot, por el clamor del pueblo, por la obediencia del pueblo a lo que el Padre Yahweh le dice. Por la obediencia del pueblo, porque Yahweh los derribó. Dice en el libro de Clamaron a Yahweh, los derribó. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11. Por la Hebreos capítulo número 11. muros de Jericó.
Dice en el verso número 30. Hebreos 11:30. Dice, por la emuná cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 años. Uno, no era que los muros estuvieran flojos, no era que en esa tierra temblara mucho, o que hubiera un volcán cerquita, y que ya estaban por caerse, y entonces tocaron los shofarot y se cayeron por eso. No fue porque tocaron exactamente los shofarot, porque podían haber estado años todo el pueblo gritando y tocando los shofarot y los muros no se hubieran caído. Fue por la emuná. ¿Por qué por la emuná? Porque Yahweh les dijo, durante 7 días lo van a hacer. Y durante 7 días, tal y cual como Yahweh les dijo, lo hicieron. Y ninguno empezó a decir, ¿qué sentido tiene que hagamos esto? ¿Para qué voy a dar 7 vueltas el 7º día? ¿Y para qué voy a dar vuelta a la ciudad todos los días una vez? Hay otras formas mejor. No, ellos no dijeron eso. Sino que tal y cual como Yahweh les dijo que hicieran, así hicieron. ¿Y por qué obedecieron? Porque tenían esa emuná para creer. Y cuando se tiene esa emuná para creer y entonces se tocan los shofarot, Yahweh nos recuerda. Y entonces viene lo otro. ¿Qué pasaba cuando nos recuerda? ¿Qué decía además? Seréis salvos de vuestros enemigos. Seréis salvos de vuestros enemigos. Entonces es entender que cuando estaban tocando esos shofarot, estaban llamando a Yahweh, estaban clamando el favor de Yahweh. Y cuando esa presencia de Yahweh llegó, esos muros cayeron. Porque ante la presencia de Yahweh tiembla la tierra. Ante la presencia de Yahweh tiembla la tierra. Entonces los muros cayeron. Dice allí en el libro de Yahoshea, capítulo 6, dice en el verso 7, y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Yahweh. Así que Yahweh hubo hablado al pueblo, los 7 Kohanim llevando los 7 shofarot de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Yahweh y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Yahweh los seguía. Y los hombres armados iban delante de los Kohanim, que tocaban los shofarot, y a la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Yahoshua mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el yom que os diga, gritad, entonces gritaréis. Verso número 11 de Yahoshua 6. Yahoshua 6:11. Así que él hizo que el arca de Yahweh diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Yahoshua se levantó de mañana, y los Kohanim tomaron el arca de Yahweh. Y los 7 Kohanim, llevando las 7
shofarot de cuerno de carnero fueron delante del arca de Yahweh, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Yahweh, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad del segundo Yom y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 Yomim. Y al séptimo Yom se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este Yom dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los Kohanim tocaron las bocinas la 7ª vez, Yahoshua dijo al pueblo: gritad, porque Yahweh os ha entregado la ciudad, y será la ciudad anatema a Yahweh con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados a Yahweh y entren en el tesoro de Yahweh. Entonces el pueblo gritó, y los Kohanim tocaron los shofarot, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido del shofar, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, y el pueblo subió luego a la ciudad, y cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Entonces es entender, no sabemos exactamente cuánto medía la ciudad, pero darle 7 vueltas a la ciudad tal vez era un trabajo que requería caminar bastante. Pero tuvieron la emunat para cumplir lo que Yahweh les pedía. Y cuando tenemos la emunat para cumplir lo que Yahweh nos pide, Yahweh se encarga de las demás cosas. No en vano está escrito: busca primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Entonces es entender que los muros de Jericó caen, porque por ese instrumento de comunicación que es el shofar, se pidió la presencia de Yahweh, y Yahweh con su presencia, por la emunat que ellos tenían, derrumbó los muros de Jericó. Es entender también que en el libro de Jueces, vamos al libro de Jueces, vamos a ir al capítulo número 7 del libro de Jueces. Leemos en el verso número 2. Jueces 7:2. Y Yahweh dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se exalte Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Entendemos eso? No es mi mano, es la mano de Yahweh. No es que yo toqué el shofar y ya los enemigos quedaron paralizados. Es la mano de Yahweh, es el poder de Yahweh, es la grandeza de Yahweh. Dice, verso número 3: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrúguese y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000, y quedaron ¿cuántos? 10,000.
¿Se devolvió la mayoría? Claro, de 3 partes se devolvieron 2 partes y quedó una. Dice, verso número 4, y Yahweh dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Yahweh dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Yahweh dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora, ¿habían al inicio cuántos? 32.000. Y de los 32.000 quedaron 300. Quedaron 300. ¿Por qué? Porque el pueblo no iba a ser salvado por su mano, sino por la mano de Yahweh. Para que An Israel comprendiera una cosa, que no es cuánto usted sepa de artes marciales, ni cuántas balas tenga, ni cuántos cañones, ni cuántas espadas, ni cuántas escopetas. Es cuánta emuná tenga para creer en Yahweh y para obedecerle a Yahweh, y entonces Yahweh pelea por nosotros. Entonces dice, verso número 8, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y su shofarot, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Yahweh le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Ahora nos preguntamos, ¿Gedeón desconfiaba? No desconfiaba, pero sí temía. ¿Ya? Porque con quien se iba a enfrentar estaban esparcidos como las estrellas en multitud, eran demasiados. Y ahora él, en lugar de tener un ejército de 32.000, que al menos eran algún número significativo, tenía un ejército solo de 300 hombres. Pues claro, con razón podía temer. Y entonces Yahweh, entendiendo eso por su gesed, porque Él es bueno para con nosotros, le despeja los temores. Le dice, vaya con su criado allí a los vados del campamento y escucha, y luego usted va a esforzar sus manos
Porque eso es lo que usted necesita escuchar. Yahweh nos permite escuchar lo que necesitamos escuchar para ser valientes en lo que tenemos que hacer. Y entonces Gedeón va con su criado Fura y dice en el verso 13: y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: y aquí yo soñé un sueño, veía un lejen de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Verso 14: y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Elohim ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Yahweh ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos, ¿qué cosa? Shofarot en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: mírame a mí, y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré shofar, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces los shofarot alrededor de todo el campamento, y diréis: por Yahweh y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron los shofarot, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron los shofarot, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas que tocaban, y gritaron por la espada de Yahweh y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban los shofarot, y Yahweh puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-Sitat en dirección de Zerarat, y hasta la frontera de Abel-Meholat en Tabat. Entonces, en una mano tenían el shofar, en la otra mano tenían, ¿qué tenían en la otra mano? Las teas. ¿Dónde tenían la espada entonces? No sacaron sus espadas. Iban a pelear con un ejército muy numeroso, y no sacaron las espadas. Sacaron shofar y teas. En una mano tenían el shofar y en otra mano tenían las teas. Eran solo 300, y los que con los cuales iban a pelear eran como las estrellas del cielo en multitud, esparcidos por toda la tierra. ¿Qué hicieron? Confiaron en Yahweh. Tocaron su shofar, su instrumento de comunicación con Yahweh, y la presencia de Yahweh vino. Y todos salieron ¿a qué? A correr. Y cada uno puso la espada contra su compañero. Igual que le dijo a Israel: vosotros no tendréis que hacer nada, está quietos y ve la salvación de Yahweh. Entonces es entender que lo que necesitamos es comunicarnos con nuestro Elohim. Lo que necesitamos es tener emuná. Lo que necesitamos es ser obedientes. Lo que necesitamos es alcanzar Gesed ante los ojos de Yahweh.
lo que necesitamos es que Yahweh se agrade de nosotros. Y entonces, sea cual sea el enemigo, sea cual sea el problema, sea cual sea la enfermedad, sea cual sea la dificultad, ante la presencia de Yahweh, todo enemigo retrocede y huye. Ante la presencia de Yahweh, todo enemigo es destruido. Pero tenemos que creer. Porque si esto, en lugar de confiar en que tenían que llevar espada, shofar y teas, se hubieran puesto a llevar armaduras para que las flechas no los tocasen o la espada no los hiriese, pues entonces hubieran estado desconfiando de aquello que Yahweh, con lo cual quería librarlos. Ni siquiera tuvieron necesidad de sacar espada, solo tocar shofar y tener en otra mano una antorcha, una tea que daba luz. Y esa tea que da luz hace referencia precisamente a esa emunat que debemos de tener. Y esa emunat permite que en nosotros habite el Ruach de Yahweh. Y que por ese Ruach de Yahweh nosotros le podamos invocar a Yahweh, pedirle a Yahweh, clamarle a Yahweh. Y que Yahweh desde los Shamaim nos escuche. Que no es pelear batallas. Que no es creer que en nuestras fuerzas vamos a vencer o vamos a derrotar. Es saber que con nuestro Elohim tenemos el más poderoso de los ejércitos y el más poderoso de todos los guerreros. En el libro de Yirmiyahu, en el capítulo número 4, Yirmiyahu capítulo número 4, dice en el verso número 19, Yirmiyahu 4:19, dice: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de shofar has oído, oh alma mía. ¿Pregón de qué? De guerra. Entonces, dentro de los sonidos del shofar, hay uno que lo leíamos ahora, que decía: no tocaréis con alarma, pero cuando fuere atacado por vuestros enemigos, entonces tocarán alarma. Y ese se llama pregón de guerra. Pregón de guerra. Entonces, en el libro de Ezequiel, vamos al libro de Ezequiel, en el capítulo 33, vamos a Ezequiel capítulo 33, podemos leer en el verso número 1: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ven Adán, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir espada sobre la tierra, y tocare shofar y avisare al pueblo,
cualquiera que oyere el sonido del shofar y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido del shofar oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Entonces recordemos, en los Shabbats tocamos shofar, diciéndole a la gente: apercíbase, porque viene el rey Yahweh, porque el Yom de Yahweh está cercano, gritará allí el valiente. Cada que hay Rosh tocamos shofar. En las fiestas de Yahweh tocamos shofar. Y especialmente en Yom Teruah, que acabó de pasar, tocamos shofar. Al menos unas 100 veces en Yom Teruah. Para que el mundo entero se aperciba. Pero si el mundo no se apercibe, ¿qué dice la Escritura? Su sangre será sobre su cabeza. Entonces, cuando estamos tocando el shofar, también estamos transmitiendo un mensaje al mundo. Le estamos predicando al mundo y le estamos diciendo: un día será tocado el shofar final, la trompeta final. Y allí, como usted esté, si todavía andaba en pecado, si no se había circuncidado, si no andaba fielmente con su Creador, si todavía estaba haciendo lo que sabe que es malo y que Yahweh con sus ojos lo ve, entonces escuchó el shofar y no se apercibió, su sangre es sobre su cabeza. Y dice en el libro del profeta Yesayahu, vamos a ir al capítulo número 18, verso número 3, Isaías 18:3. Isaías 18:3 dice: vosotros, ¿quiénes? Todos los moradores del mundo. ¿Quiénes? Todos los moradores del mundo. Todos los moradores del mundo. ¿Y habitantes de dónde? De la tierra. De la tierra. ¿Somos nosotros? Sí. Cuando se levante bandera en los montes, mirad. Y cuando se toque shofar, escuchad. Es decir, apercíbanse, porque es que el tiempo está cerca. Que Yahweh les bendiga. Aleluya. Vamos a tener una palabra de